Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos, es un gusto tenerlos en esta nueva sesión. El día de hoy estaremos revisando el tema sobre cómo prevenir pérdidas de datos en Microsoft 365, perdón, un tema súper importante. Y bueno, pues nada, recordarles que en cualquier momento pueden hacer uso del módulo de preguntas. Creo que esto va a hacer que la sesión pueda ser más nutrida, puedan usarlo con confianza. Bueno, estaremos al pendiente respondiendo cualquier duda o pregunta que surgiera. Y bueno, trataremos de empezar bastante puntuales. Vemos que ya hay bastantes personas conectadas. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Y bueno, pues vamos a iniciar. Los dejo con mi compañero en este momento, Alan Martínez, que es coordinador de consultoría Microsoft 365 aquí en Compucat. Y pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a todos por su asistencia y su puntualidad, como siempre. Nada más confirmando ahí, me pueden ver y me pueden escuchar. Si quieren participar en el chat. Denise, ¿me ves y me escuchas bien? Sí, correcto, Alan, se ve y se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de pérdida de datos, ¿verdad? Un tema súper relevante para las organizaciones, un tema que no es nuevo, lleva muchos años habiendo problemas de pérdida de datos porque nos equivocamos, porque un usuario malintencionado, etcétera, muchas situaciones, o inclusive porque nos suplante, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo evitar que la información crítica confidencial de nuestra organización salga o la vean personas no autorizadas, ¿va? Entonces, eso es lo que veremos el día de hoy. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, escríbanos en el módulo del chat. Vamos a estar muy al pendiente. Vamos a tener una parte, pues, muy visual y después voy a explicarles un poco del centro de administración de cumplimiento, que es uno de los centros de administración nuevos de Microsoft, o relativamente nuevos, sin embargo, que muchos todavía no tenemos liberado. Y bueno, empezaremos con esta sesión, ¿va? Para ir dándole forma, justamente me presento, mi nombre es Alan Martínez. Creo que ya nos hemos venido acompañando en varias sesiones a lo largo de este semestre. Y bueno, yo soy el coordinador de consultoría de Microsoft 365 en Compucat. Yo les puedo orientar con toda la parte técnica. El equipo que está dentro de Compucat conmigo justamente está altamente capacitado para diferentes especializaciones, sobre todo en ciberseguridad y automatización. Muy bien. Cualquier duda, pues ahí está mi correo, me pueden buscar por Teams, ahí está mi celular, por WhatsApp o por LinkedIn, ¿verdad? Ahí están todas las plataformas. Y bueno, hablaremos un poco de un tema ya no tan nuevo, ya, pues no sé si no sé en qué punto vamos, ¿verdad? Si vamos ya saliendo, si estamos todavía a la mitad. Es un tema súper complejo y cambiante, pero estamos o vivimos o nos enfrentamos a una contingencia, la cual nos trajo desafíos, sobre todo en temas de tecnología. Y a mí me pasó algún tema muy interesante, dos tipos de socios de negocio, donde primero nos encontramos aquellos que tenían la tecnología y a lo mejor no la estaban usando y simplemente este fue un incentivo, un motivo para que la empezaran a usar. Y por otro lado tenemos el caso contrario, donde diferentes organizaciones no estaban preparadas, a lo mejor inclusive no tenían ni laptops y pues fue un tema complejo si es que no estábamos catalogadas dentro del índole de organización prioritaria y pues los cierres y obviamente cerrar la organización y dejar de operar es perder dinero. Pues, todo esto influyó a lo que hoy evolucionamos, ¿no? Pues muchos expertos indican que el modelo de trabajo quedó remoto, muchos expertos indican que fue híbrido, otros pues regresaron a su modelo tradicional en oficina y se respeta perfectamente. Sin embargo, lo que hoy estamos viendo y estamos enfrentando son diferentes cosas, ¿no? Hubo de pronto un pico repentino de acceso al remoto a las aplicaciones, a lo mejor antes no estábamos ahí con esa necesidad, puede ser que antes usábamos muchos sistemas in-house y de repente, ¿sabes qué? Necesitamos poder acceder de manera remota. Esto ocasiona que justamente las VPNs tuvieran o tengan restricciones de escalabilidad. Es difícil después adaptar una VPN, inclusive nuestros anchos de banda a lo mejor estaban hechos para trabajar en oficina, de repente no, ¿verdad? Eh, Hubo actores que se estuvieron explotando en la contingencia y vulnerabilidades de las VPNs, ¿verdad?
Después hubo desafíos para incorporar y gestionar dispositivos nuevos y personales. Me tocó escuchar muchos, pues diferentes escenarios donde, pues no tenemos computadoras móviles, tenemos de escritorio, algunos prestaron el equipo, llévenselos a casa, otros todo lo contrario, fue, bueno, si tienes equipo en tu casa, ayúdanos y colaboremos con ese, pero eso también conlleva un riesgo de seguridad porque resulta que ese equipo es el que utiliza el abuelito, el primo, el niño, el hijo, el sobrino, lo que ustedes le quieran poner nombre, y esta persona justamente, pues no tiene las prácticas de seguridad más idóneas, ¿no? A lo mejor ve películas en internet, a lo mejor juega, y eso puede ser un posible riesgo. Hubieron dificultades para implementar nuevos controles de seguridad y el apoyo a la transición remota. ¿Por qué hablamos de cómo fue el proceso de trabajo remoto? Porque también tiene que ver. Ahorita vamos a hablar de un tema que también lo hemos visto en otro webinar, en otros webinars, perdón, que se llama cadena del ataque, y justamente tiene que ver todo, todo está relacionado, recuérdenlo, muy bien. Microsoft, la verdad es que a través de sus soluciones ayudó a proteger y habilitar el trabajo remoto. Esto lo hizo de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, permitir reuniones a través, por ejemplo, como esta plataforma que es Teams, involucrar personas en eventos, en comunicaciones a través de diferentes plataformas como es Yammer, aplicaciones de productividad de cualquier dispositivo y mejorar la experiencia. Y también al mismo tiempo tenía o tiene controles de seguridad que permiten el acceso seguro a las aplicaciones y la gestión adecuada y de dispositivos no administrados, que son básicamente aquellos dispositivos que no son de la organización. Muy bien, también es interesante entender ese escenario. ¿Por qué voy a permitir que gestiones mi dispositivo personal, verdad? Por una mala planeación. Es interesante cómo suena esto. Muy bien. Y justamente, ¿por qué llegamos a esto? Reitero, ¿por qué estamos hablando de acceso? Al final de cuentas, la contraseña y el acceso viene siendo el punto central de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Visualicemos un mundo donde ya no usemos las contraseñas. Muchos de nuestros dispositivos pues tienen otros métodos, por ejemplo, tienen huella digital, tienen reconocimiento facial, un PIN. Eso ya no es contraseña y puede ser y es mucho más seguro que una contraseña. Pero a lo largo de esto justamente existe algo que se llama cadena del ataque. ¿Cómo es que un cibercriminal interpreta a la organización? La mayoría de los ataques, la mayoría, pues se perpetran, perdón, en el primer punto, en la parte de correo electrónico, ¿verdad? Ahí llega phishing, ahí llega malware, llegan ransomware, URLs, diferentes métodos y a través de navegadores, de browsers, ¿verdad? Aquí hay soluciones como Defender para Office 365 que se encargan de protegernos. Después se mueven hacia los dispositivos, a los endpoints, ¿verdad? Aquí entran otras soluciones como Defender para Endpoint. También intentan comprometer la identidad. Obviamente, si roban la identidad de una persona, pues pueden hacer lo que sea, porque es él, básicamente. Entonces aquí entran componentes como Azure Active Directory con su solución de Identity Protection, ¿verdad? Y también podemos ser atacados y suplantados a nivel dominio, y aquí está justamente Defender para identidad. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros vemos aquí en esta parte central, una vez que ya están dentro de las organizaciones y la cuenta se encuentra comprometida, se pueden hacer movimientos laterales, se pueden comprometer privilegios o darse privilegios a usuarios, pero aquí en esta parte es donde estamos hablando del día de hoy, o lo que vamos a hablar el día de hoy, que es si alguien me suplanta y yo tengo políticas que permiten que yo envíe correos electrónicos confidenciales a ciertas organizaciones por a través de Microsoft Information Protection, esas políticas se respetan, porque prácticamente están pasando, haciéndose pasar por mí. Por eso todo lo demás está relacionado con la parte de protección de pérdida de datos o prevención de pérdida de datos. La solución que se encarga de que los datos, a pesar de que sean enviados a otras personas, no puedan salir, no puedan ser abiertos, se llama Microsoft Information Protection, ¿va? Ese es el punto y lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Aquí lo que va a pasar es que, imaginemos, tenemos el cliente o el proveedor con TOS, es el típico concepto que usa Microsoft, ¿verdad? Yo tengo una política donde Contoso sí puede recibir información de ciertos contratos, ¿va? Entonces, si me suplantan y el cibercriminal quiere enviar correo a Contoso, ¿lo podrá hacer? En teoría sí, ¿verdad? Pero lo que no va a poder hacer es extraer esos datos hacia un correo diferente. Ahí es donde entra
la protección de Information Protection y justamente cómo nos empezamos a asegurar de que esto funcione de manera normal. Toda fuerza de trabajo remoto básicamente está consolidado de 3 pilares. Necesitamos 3 puntos de ciberseguridad. 1, habilitar acceso remoto a las aplicaciones. Es un punto súper importante. Hoy no vamos a hablar de esto. Después, administramos dispositivos y aplicaciones. Ahí, por ejemplo, mucha responsabilidad. Mientras estemos dentro de la red organizacional, se la dejamos al firewall, se la dejamos al domain controller. Pero ¿qué pasa con los cuando no estamos en la organización? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los retos? Después, y aquí es donde vamos a entrar, está la parte de proteger recursos corporativos, perdón. Y aquí entran 2 pilares. 1, pues tal cual, la defensa contra las amenazas. Y 2, la prevención de robo de información o de pérdida de información. Es la segunda de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Muy bien. Cuando planteemos un escenario de ciberseguridad en nuestra planeación anual o nuestro presupuesto, consideremos el ambiente en el que estamos. Si estamos en un ambiente en casa, bueno, de todos modos se necesitan estas componentes porque al menos Microsoft 365 y las diferentes nubes que pudiéramos tener, Azure, AWS, Google, no viven dentro de la red, ¿va? No están gestionados por nuestra infraestructura. Y recuerden que la nube implica o aplica un modelo de responsabilidad compartida. Muy bien. Entonces, consideremos todo esto a la hora de trabajar en cualquier concepto o en cualquier presupuesto. Cuando hablamos de administrar dispositivos y aplicaciones, también platiquemos y consideremos de que el directorio activo hoy solamente administra o protege Windows 10. ¿Qué pasa con Android? ¿Qué pasa con iOS? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando estamos fuera de la red y necesitamos gestionarnos o entrar en un dispositivo no nuestro? ¿Verdad? El famoso Build Your Own Device, ¿verdad? Y también involucra la parte de proteger recursos corporativos. Ahora sí, entremos a lo que vamos a estar hablando en esta sesión, que es Information Protection, Microsoft Information Protection. Primero, para entender un poco ahí, discúlpenme, ya no puedo hacer la traducción de manera correcta, pero son 4 puntos que tenemos que considerar y entender a la hora de hablar de Microsoft Information Protection. Microsoft Information Protection es una evolución de servicios, no es tampoco es un servicio nuevo. En su momento, por ejemplo, existía una versión para servidores y de manera local que se llamaba Rights Management Service. Este evolucionó a IRM directamente en SharePoint, por ejemplo, que da a proteger. Después a Azure Information Protection, también está DLP y también está ahora Microsoft Information Protection. Básicamente, Microsoft Information Protection viene siendo el conjunto de todo. No lo consideremos como que son soluciones nuevas. No, son todo, es todo centralizado. ¿Va? Es una manera sencilla de gestionarlo. Y lo primero es conocer dónde está tu data, conocer tu data. Por ejemplo, si mi data está 50% nube y 50% on-premise, bueno, ¿cómo tenemos estrategias para defendernos de los dos lados? Muy bien. Eso es lo importante. Si nuestra data hoy por hoy está en dispositivos no corporativos, bueno, ¿cómo nos generamos estrategias para eso? ¿Va? Después, proteger tu data. Esto van acciones muy sencillas, muy flexibles, como pueden aplicar encriptación, acceso, algún tipo de marca visible, visual, que sepan que la data es de tu organización y de CompuCat. Muy bien. Después la prevención de datos, prevención de pérdida de datos, perdón. Y aquí es justamente cuando lo hacemos de una manera accidental o pues también intencionada de información sensible. Tenemos que entender esto y gobernar tu dato, que aquí es justamente donde entra la parte de la retención, la eliminación y bueno, el dónde se almacenan nuestros datos. Eso es algo que podemos generar. Todo esto viene en una sola plataforma que hoy es el centro de cumplimiento de Microsoft 365, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero Microsoft Information Protection básicamente nos va a dar estos 4 puntos para llegar a una gestión adecuada, ¿va? Y empecemos con estos primeros casos, ¿no? Protejamos los datos donde quiera que vivan y donde quiera que viajen. Esto lo hacemos a través de diferentes métodos. Por ejemplo, aquí estamos mostrando etiquetas. Las etiquetas son recursos que justamente nos permiten clasificar, proteger y prevenir que la información salga. Muy bien. Y la información también la pudiéramos distinguir en diferentes pilares. Por ejemplo, si hablamos de
correo electrónico, lo que esté en nube, cómo se comparte, bueno, ahí entra una parte. Otra, si hablamos de la parte documental y cómo la queremos proteger, es otra parte. Muy bien. Aquí es donde entra un equilibrio de seguridad entre los datos del usuario final y la productividad. Es un punto súper importante. Es muy fácil cerrar llaves, cerrar toda la parte de y ser restrictivos, pero eso también corta la productividad. Tenemos que buscar una media, tenemos que buscar ese punto central entre las dos cosas, ¿verdad? Pero debemos proteger también nuestros datos en un ambiente híbrido. Es mucho más sencillo la realidad si nosotros elegimos un lado para tener nuestros datos. Si elegimos el on-premise, pues el on-premise. Si elegimos la nube, la nube. No pasa nada. Lo importante también que quiero que entendamos es algo, es esto. No importa si nuestros datos estén on-premise, aún tenemos los mismos riesgos. No cambien, ¿va? Y justamente optimizamos la operación o la protección a través de protección inteligente. Esto es capaz de detectar los datos que tenemos y la clasificación que nosotros le exijamos, ¿va? Es un punto súper interesante. Clasificar, etiquetar y proteger directamente las aplicaciones de Office. Ese es un tema súper interesante. ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo, ahorita lo vamos a hacer en tiempo real, a través de un documento, ¿verdad? Pero aquí justamente lo que estamos generando es que nuestros usuarios, a través de una política de acceso confidencial, tengan una marca de agua, aquí lo podemos observar en medio, y esto, si lo observan, normalmente las presentaciones que regularmente se hacen con este tipo de soluciones son ambientes Microsoft, pero este es el Office de Mac, ¿verdad? Y en el Office de Mac hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque no requiere un add-on, ya viene incluido, ¿verdad? Y aparte es un soporte, este tipo de etiquetado multiplataforma. No importa si estamos trabajando desde Windows, desde Mac, iOS, Android o en la web, la protección es la misma. Qué padre que podamos tener un ambiente cubierto sin importar dónde estemos. La protección sigue siendo similar. Muy bien. Aquí estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo, perdón, donde estamos clasificando información, pero ahora en el dispositivo móvil. Y estas de acá, por ejemplo, son clasificación o son etiquetas personalizadas para la organización. Cada organización puede crear sus etiquetas conforme a sus departamentos. Eh, ahorita veremos eso, pero la realidad es que México se encuentra muy nuevo o en pañales en la parte de prevención de pérdida de datos. Existe la ley de protección de datos personales. Sin embargo, pues no son tan exigentes como las europeas, por ejemplo, el GDPR o la americana, la de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra justamente un parte de lo que podemos personalizar. Aquí, por ejemplo, tenemos una opción, una vista del entorno web. También aquí en la parte derecha podemos observar la parte de sensibilidad y cómo podemos etiquetar, perdón, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos enviando un correo electrónico, por ejemplo, desde el entorno web, mismo caso, ¿verdad? Aquí está la información considerada. Ahora, pues no solamente es un dato, podemos hacer que la política detecte una cantidad de datos. Puede ser que a mí no me interese, o sea, aquí estamos hablando de un número de seguridad social de Estados Unidos, ¿verdad? Pero un dato de seguridad social puede ser que no pase nada. Es normal, a lo mejor, pues, no sea un alta de un nuevo colaborador dentro de la organización, ¿verdad? Pero el resto de acá, o sea, las demás, ya cuando estamos hablando de que son cantidades grandes, ahí sí puede ser un tema sensible. Esto también está dentro de los parámetros de personalización. ¿Cómo podemos nosotros generar una parte de tema robusto, verdad? Ahora, la gran ventaja de todo esto que hemos visto hasta el momento es lo siguiente, el punto de integración. Es muy difícil que un administrador de TI, digo, hay diferentes esquemas, ¿no? Por ejemplo, conozco organizaciones que pues tienen un administrador de infraestructura, un administrador de red, tienen un administrador o un gerente de aplicaciones, ¿verdad? Cada uno de estos puestos y todos ellos pues a lo mejor reportan una dirección, pero la verdad es que muy pocas organizaciones me ha tocado ver que tengan como tal un gerente, un director de ciberseguridad. Y son de los casos más relevantes que existen hoy por hoy. Muy bien. Entonces, para que un administrador pueda tener una gestión adecuada, probablemente tengan que navegar entre muchas aplicaciones, ¿no? Pues que el firewall,
que el antivirus, que el anti-spam y ahora la solución de pérdida de datos. Eso es un tema súper interesante. Entonces aquí es donde entran soluciones como Cloud App Security, aquí está el nombre de la solución, que nos permite descubrir diferentes acciones que nosotros podemos programar. Y también nos permite descubrir aplicaciones en las cuales estén accediendo dentro de los recursos, ¿va? Es un tema súper, súper interesante. Todo lo que está en la nube almacenado también podemos ir ligándolo directamente a Cloud Security, entre ellos la parte de DLP. DLP es un tema súper importante que permite o evitará que se pierdan datos. Es la fusión prácticamente de todos nuestros recursos de una manera muy simple, ¿va? También esto lo que nos va a ayudar es generar o monitorear controles en tiempo real. Necesitamos respuestas rápidas, necesitamos información rápida, necesitamos que cuando un usuario esté iniciando sesión de manera extraña o esté queriendo enviar información fuera de la información o empiece a borrar datos de manera anormal, lo sepamos. Y esto también lo podemos gestionar a través de Cloud Security y de las soluciones de Microsoft 365. Tema súper, súper interesante cómo funciona estos componentes y la prevención de pérdida de datos. Todo esto lo podemos integrar en un solo esquema. Es un tema súper sencillo y la verdad, de acuerdo a esto, es donde entran en función, por ejemplo, gestión de dispositivos, la parte del usuario, el acceso condicional, si está en la nube local y, bueno, pues el acceso, permisión o permisión hacia los diferentes archivos, ¿verdad? Es un tema súper, súper, súper interesante. Ahora, ya para meternos a la parte práctica, muy bien, aquí estamos hablando y estamos viendo sobre un modelo de madurez, así lo consideramos. ¿En qué lado están ustedes? De los 3 puntos que vimos al inicio de la conversación, donde hablábamos de habilitar acceso, administrar dispositivos y proteger recursos, ¿dónde nos encontramos actualmente? Por ejemplo, si nos vamos a lo que nos interesa, que es la fase 1 de proteger recursos, en este momento es importantísimo que tengamos diferentes políticas. Quitemos la marca, hagamos un lado a Microsoft. Realmente necesitamos herramientas que nos ayuden a saber qué está pasando con nuestra información, hacer un tracking, saber dónde está, con quién se está compartiendo. Reitero, quitamos el lado de Microsoft, ¿verdad? Tenemos que descubrir las aplicaciones o servicios que estén dentro de y también cómo se integran con nuestra parte de ciberseguridad, ¿verdad? Y tenemos que poder ser analizadores o recursos que permiten la protección. Por ejemplo, aquí hablamos de ATP, que es la solución de Defender, por ejemplo, pero también aquí estamos hablando de protección de aplicaciones. Esto también lo podemos hacer en combinación con Microsoft Information Protection. Entonces, todo esto es un modelo de madurez donde, de acuerdo al nivel donde estemos, pudiéramos ir incorporando más y más. Ojo, no es una regla escrita ni un paso a paso. Se recomienda, ¿verdad? Si yo me tengo que ir directamente a la fase 3 por una necesidad de cumplimiento, por lo que necesitemos, podemos hacerlo. Claro que sí, no hay ningún tipo de restricción que evite esto, ¿va? La idea es que ustedes tengan un panorama dónde estamos y dónde quisiéramos estar. Recuerden, la nube normalmente no es protegida por el firewall, a menos que esté dentro de la organización y que estemos gestionando el dispositivo. Pero también consideremos, si nosotros no proveemos dispositivos corporativos móviles a lo mejor y están usando los colaboradores por actividad su personal, ahí estamos entrando en un tema que probablemente nuestros servicios de ciberseguridad no alcancen a llegar, ¿va? No sé si hasta este momento tengamos alguna pregunta, me parece que no. Ah, Yo tampoco veo preguntas. veo una pregunta, Denise, que dice, el monitoreo de equipo que puede abarcar Jesús Torres. Bueno, Jesús, depende de qué queramos llegar. Nosotros podemos tal cual entender qué aplicaciones tiene, el hardware del dispositivo, también, por ejemplo, de dónde se está conectando, hablando de dirección IP, a qué servicios. Podemos gestionarlo en su totalidad. Podemos solamente crear un perfil de trabajo, por ejemplo, porque si a lo mejor es un dispositivo mío, y yo quiero generar un perfil de trabajo, lo podemos hacer. Entonces, hay un alcance importante. La realidad es que más bien se plasme las necesidades y con eso lo podemos generar. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo 2 dispositivos, uno del trabajo y uno personal. En el personal debo admitir que también uso mis aplicaciones empresariales, pero dentro de CompuCat tenemos políticas
para un perfil de trabajo. O sea, todo lo que está en el perfil de trabajo está completamente gestionado. Todo lo que está en el perfil personal no está gestionado, mientras que el otro dispositivo está totalmente gestionado. Entonces, en el otro dispositivo, pues puedo borrar todo el contenido. Puedo mandar a borrar todo el dispositivo, bloquearlo, entre otras funciones, mientras que en el dispositivo personal, yo puedo solamente borrar el contenido de las aplicaciones empresariales. Reitero, dependerá mucho de qué queramos lograr. Muy bien. Bueno, entonces, no veo ninguna pregunta, por favor, con toda confianza, escríbame aquí en el chat. Vamos ahora a generar la parte de la demo en vivo, ¿va? Para esto, nosotros nos gusta hacer el mejor ejemplo que podamos tener, o sea, lo que les estoy platicando es algo que nosotros ya tenemos incorporado dentro de CompuCAD. Y aquí quiero que vean esto, pues aquí estoy con mi usuario de CompuCAD administrador. De entrada, me voy a ir un poco más atrás. Aquí hay dos centros bien importantes, el centro de seguridad y el centro de cumplimiento. No sé si han notado que tanto el centro de administración de Exchange ya tiene una opción para ver el preliminar, todavía no se libera por completo, de nuevas funciones o una nueva vista. Y el centro de SharePoint ya está más antiguo, pero también pasa lo mismo. Y antes, en los centros anteriores, existía aquí mismo características de seguridad y cumplimiento en ambas. Hoy ya no. Hoy estos dos centros se actualizaron, se están actualizando y ahora van a separarse en seguridad y en cumplimiento, porque las exigencias han cambiado. Muy bien. Si me voy a la parte de inicio, por ejemplo, aquí en la parte de inicio, este es el centro de cumplimiento. Quizá algunos de ustedes todavía no tenga esta vista. Muy bien. Si la quieren explorar, igual les voy a dejar en el chat y les vamos a mandar en la documentación el acceso directo, pero básicamente es compliance.microsoft.com. ¿Va? Y aquí vamos a integrar o se integran todas las demás funciones. Por ejemplo, me voy a ir aquí al panel general. Aquí me da un resumen, cómo vamos, descubrimos normas. Por ejemplo, aquí yo puedo seguir alguna norma para que vaya aplicada conmigo. Eso es algo súper interesante. Datos confidenciales, datos detectados recientemente, cómo va esta parte. Es un tema súper, súper padre. ¿Va? Pero aquí mismo del lado izquierdo, por ejemplo, quiero que vean esto. Aquí está la solución de prevención de pérdida de datos. El famoso DLP que estaba en el centro de administración de Exchange está aquí. Y hoy por hoy voy a mostrarles un poco de lo que se puede hacer aquí. ¿Va? De entrada, pues yo puedo crear directivas. Voy a crear una directiva y mi directiva puede ser de índole financiera, médica, privacidad, etcétera. Muy bien. Ahora, si nos vamos a la parte financiera, mira, dicen Australia, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Japón, Arabia Saudita, Reino Unido. ¿Pero dónde está México? Ninguna, ¿verdad? En ningún momento se encuentra México. Si nos vamos a las médicas, pasa exactamente lo mismo. Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos tampoco. Privacidad, mismo caso. Reitero, México se encuentra pues muy novato en esta parte. No hay leyes bien establecidas y estructuradas que Microsoft pueda tomar para generar plantillas. Entonces, ese es un punto súper importante. Aquí para el ejemplo no voy a meterme tanto en detalle, pero voy a agarrar el de Australia, datos financieros de Australia, me dice que protege, o sea, que se encarga de proteger de este lado como plantilla. Voy a presionar siguiente, y aquí viene lo interesante. ¿Qué quiero proteger a través de DLP? Ojo, hay un DLP que es para Office 365 que viene incluido en las licencias de Office 365 3, perdón, y E5. Sin embargo, eso básicamente protege Exchange, SharePoint, OneDrive y Teams, nada más. Si yo me voy un poco más abajo, puedo proteger dispositivos, puedo generar Cloud Security y repositorios locales. Ya para estas funciones necesito la licencia de Microsoft 365 E5. Es un tema súper interesante, pero el alcance es gigantesco. O sea, prácticamente puedo proteger toda mi organización a través de una política de DLP. Y aquí es donde también entra el tema del licenciamiento. ¿Cuál es el más adecuado para nosotros? Muy bien. Puedo generar alertas, diferentes puntos de conexión, entre otras funciones. Ahora, me voy a ir a la parte, por ejemplo, de gobierno de información. Aquí entran datos, por ejemplo, de etiquetas, directivas de confidencialidad que puedo ir generando y gestionando, retención de datos y demás. Y aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Espero que salga perfecto y si no sale perfecto les ofreceré una disculpa gigantesca. Yo hace rato lo probé en la mañana, pero de todos modos,
quiero que lo podamos observar. Este es mi Office, muy bien. Este es mi Office tradicional, no hay ningún cambio, lo único que tiene diferente es esto. El Office de Office 365 que ustedes tienen por defecto debe decir confidencialidad. Este es un cliente que yo instalé porque yo tengo ya las características de Microsoft Information Protection de una manera más avanzada. Aquí ya tenemos la clasificación de las diferentes etiquetas y nosotros, bueno, tenemos una nada más por la prueba que dice CURP, ¿va? Entonces, yo aquí voy a poner mi CURP. De 2. Creo que es así. Si mal no recuerdo, que me confirmo. Perfecto. No pasa nada, todo sigue siendo normal. Pues voy a ir a guardar mi dato, pues la voy a guardar en OneDrive, ¿verdad? Y le voy a poner Corp, va. Y vamos a darle a guardar. Empieza con el guardado de mis datos. Si se dan cuenta, está tardando un poquito más de lo normal. No solamente es mi internet, también es parte de lo que se está ejecutando. Y justamente aquí, lo que acabamos de ver es, existe una etiqueta que dice, bueno, una marca de agua que dice confidencial convocar. Se le aplicó un tipo de permiso y este tipo de permiso solamente está disponible para otra persona en Compucat. O sea, si yo le mando este correo a Denise o este documento a Denise, o se lo comparto de manera equivocada o de manera intencional, el documento no podrá ser abierto por Denise porque no forma parte del grupo que tiene permisos para observar este documento. A esto se le conoce como etiquetado automático. A través de una expresión regular, que es un conjunto de datos, es capaz de entender la nomenclatura y clasificarla. Y ahí es donde entra lo interesante, y es justamente lo que siguiente que voy a entrar. México no tiene plantillas ni tiene características base, pero en Compucat ya nos dimos a la tarea de crear directivas y plantillas base que nos ayudan a prevenir la pérdida de datos o algunos tipos de datos en México. Esto puede cambiar, porque a lo mejor yo quiero proteger un proceso, ¿no? O sea, todos mis procesos tienen una cierta nomenclatura y los quiero proteger. Perfecto. Eso se puede cambiar o se puede traducir a una expresión regular. Entonces, esa expresión regular hace mucho sentido. Y esto justamente lo podemos entender aquí donde dice clasificación de datos. Y aquí está tipos de datos confidenciales. Decimos que carga. En lo que carga, ahí está, que cargó. Y se dan cuenta, dice todos estos, editor Microsoft. Todos esos son de Microsoft. Pero vámonos hasta abajo, me parece que está. Déjenme nada más que los encuentre, porque no los encuentro aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Estos datos que aparecen aquí son datos creados por Compucat a través de expresiones y palabras clave. Ahorita, por hoy, por ejemplo, hoy por hoy nos sirven en Compucat, ¿verdad? Pero estos datos justamente nos ayudan a clasificar datos que son de México, como bancos, como CURP, como INE, como RFC. Y a través de reglas que ponemos en nuestras directivas, nosotros podemos crear y decir, a lo mejor un RFC no pasa nada, pero 10, a lo mejor ya está el colaborador compartiendo una base de datos de clientes, ¿verdad? O otro tipo de incentivos, ¿verdad? O de motivos. Digo, la idea no es desconfiar, pero tener herramientas que nos ayuden a defendernos. Ese es el punto súper importante de esto. Pues, todo esto está ahora en el centro de cumplimiento, mucho más elaborado. Me parece que hay dos preguntas, ¿verdad, Denise? Sí, nos preguntan cuáles serían los primeros pasos para comenzar a gestionar esas aplicaciones como perfil de trabajo. Ah, muy buena pregunta. Bueno, no tengo el nombre ahí. De entrada tenemos que definir qué tipo de colaborador que pues, tenemos como tal, o sea, qué tipo de dispositivo tenemos y cuál es nuestro ambiente, o sea, si es híbrido, si es nube, eso es lo primero. Necesitamos el licenciamiento porque el licenciamiento que necesitamos para esto es Intune. Probablemente también necesitamos Azure Active Directory en una versión premium y a través de esto se empieza a generar las configuraciones. Con todo gusto, pudieras acercarte con nosotros. Digo, la plática no tiene que ver tanto con Intune ni con gestión de dispositivos y pudiéramos mostrarte o hacerte una prueba de concepto referente a ese tema puntualmente o darte una demo referente a ese tema puntualmente. Es un tema un poco complejo, si no te muy honesto,
pero al mismo tiempo es alcanzable, ¿va? ¿Hay otra pregunta, Denise? Bueno, no, nada más nos preguntaban si vamos a compartir la presentación y si con gusto se las enviamos al final de la sesión. Ah, perfecto, muy bien, excelente. Muchas gracias, Denise. Muy bien, veo que ya no hay ninguna otra pregunta hasta el momento. Entonces, esto es algo justamente de lo que se puede lograr. Solamente son algunas características, el alcance es gigantesco, la verdad es que es enorme. Y lo interesante es, estas funciones realmente son o se complementan entre otras. Podemos hacer, por ejemplo, de que datos que se encuentran en el OneDrive corporativo no se puedan copiar al dispositivo, o sea, a C, por ejemplo, al almacenamiento en C o a un disco duro. Eso se puede hacer. Pero ya, por ejemplo, allá en ese punto entra temas de gestión de dispositivos, ¿verdad? Podemos hacer ese tipo de configuraciones. Podemos solamente proteger el flujo de correo electrónico. Podemos proteger los archivos. Podemos combinarlos para que hagan un sentido completo. Podemos proteger y llegar al repositorio local. Entonces, la idea es que el escenario vaya acorde a bueno, más bien el proyecto o las necesidades o el cómo lo planteemos vaya acorde a cómo tenemos nuestro ambiente actual. Ese es el objetivo de esto. Muy bien. Y bueno, en conclusión, esto que tenemos aquí es a través de las soluciones de Microsoft 365. Hubo una evolución, también quiero mencionarlo, o sea, hubo un cambio de licenciamientos donde a lo mejor antes era Office 365 Business Premium, hoy se llama Microsoft 365 Business Standard. Pero ese cambio normalmente o por sí solo fue realizado para fines de mercadotecnia, fue un cambio de nombre, no de funciones. Las únicas licencias que hoy por hoy tienen estos recursos, así como los estamos viendo, obviamente también con sus ciertos alcances por el tipo de licencia, es Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5. Ojo, recuérdenlo bien, Microsoft. En el caso de Office existen dos recursos, Office 365 E3 y Office 365 E5 y están sus contrapartes Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5. Tiene que decir Microsoft 365 E3 o Microsoft 365 E5. Esos ya vienen incluidos, ya los traen, pero también pues, podemos ir contratando como las partes independientes de acuerdo a sus necesidades. La idea es que, por favor, con toda confianza se acerquen al equipo de CompuCAD, podemos hacerles pruebas y conceptos referente a estas soluciones, podemos hacerles presentaciones en vivo para que vean cómo funciona, resolver todas las dudas y generar un proyecto estratégico hacia el cambio organizacional. Bien. Eh, en sí, ya en esta parte de la presentación, ahora sí abro el campo para preguntas. Muy bien, pues dejamos igual un par de minutitos en lo que esperamos a ver si nos preguntan algo adicional. Aquí esperamos. Claro. Y bueno, igual les dejo mis datos, por favor, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, escríbanme, con toda confianza lo podemos ir revisando. Alan, pues yo no veo ninguna otra pregunta. Igual, bueno, agradecerte ahorita aprovechar para agradecerte por la presentación. Muchas gracias. Y bueno, también a todos los que participaron, muchas gracias por conectarse. Bueno, en este momento veo una pregunta, dice, además de Microsoft, ¿hay otras herramientas o plataformas que puedan recomendar para el manejo y protección de la información? Hola, ¿me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Ay, discúlpenme, pequeño corte. Eh, bueno, perdón, me quedé en la pregunta de referente a otras herramientas y plataformas. Me parece que hay varios fabricantes que los manejan. No conozco yo de primera mano ninguna, la verdad. O sea, sé que Symantec tiene soluciones, Okta tiene soluciones, pero no te puedo dar como una recomendación directa porque la verdad es que eh, no manejo otras, siéndote muy honesto, ¿no? Ahora sí soy only Microsoft. Ujú, muy bien. También nos preguntan si la parte de la contratación de las licencias también conlleva la capacitación básica para el área técnica o el departamento de sistemas. Yo le recomendaría que sí, ahí en esa parte, Javier, porque estos temas son súper complejos, más que solamente un entrenamiento, es un tema de autoaprendizaje gigantesco, un tema de desarrollo gigantesco. Te puedo decir que nosotros tenemos, obviamente podemos darles un entrenamiento si quieren, pero la idea, la verdad, es que los ayudemos de paso a paso, porque si no, a lo mejor la inversión que hagamos no sea la necesaria.
Es un tema, reitero, súper complejo. Nosotros hemos llevado pues ya varios años capacitándonos en estas soluciones y la evolución es tan rápida que a veces no nos da tiempo de ponernos al corriente. Ok, muchas gracias. Nos pregunta también Jesús Torres si el Microsoft 365 estándar tiene esas licencias. No, Jesús, desafortunadamente no. La que le sigue, que es Microsoft 365 Business Premium, sí lo tiene, y tiene ciertas capacidades, reitero, ciertas capacidades, pero se pueden contratar por separado o se puede hacer un upgrade. Hay varias ventajas importantes referentes a este tipo de recursos. De acuerdo. Y también nos preguntan si tenemos un A1, somos una organización estudiantil pública sin fines de lucro, ¿hasta dónde tiene alcance esta prevención de datos? Es lo mismo, perdón, ahí es que no tengo el nombre, no viene el dato, no viene la protección, también hay que ver el esquema ideal para ustedes, porque en las instituciones educativas es un poco diferente. Entonces, hay que revisar realmente cuál es el que hace sentido. La A1, Microsoft, es Office 365 A1, si mal no recuerdo, todavía no lo incluye. De acuerdo. Eh, Adelante, Javier. Esperamos la siguiente pregunta. Pregunta si existe alguna póliza en donde puede haber un acompañamiento en las empresas. Sí, Javier, qué buena pregunta nos acabas de hacer. Tenemos pólizas de servicio que ya están incluyendo la parte de ciberseguridad. Es algún producto pues, relativamente nuevo que les comunicaremos en forma de pronto por parte del equipo comercial, pero claro que podemos acompañarlos de punto a punto, ayudarlos a implementar, dar soporte. Es un tema muy complejo, es muy amplio y sin lugar a duda podemos apoyarlos. Ok, sí, justo comenta que lo pregunto porque es muy creciente el tema y es importante estar al día. Sí, de hecho, a mí me han sorprendido luego actualizaciones que no conocía, o sea, no avisa Microsoft, agarra y las lanza, a pesar de que luego tenemos los preview, pero sí, o sea, sí es complejo y a lo mejor organizaciones que no solamente se dedican a esto como nosotros, pues también tienen que llevar operación de otros recursos y otros servicios del RP, del soporte y demás, y el hecho de dedicarle tanto tiempo a estar investigando y desarrollando, pues puede mermar la productividad de nuestro puesto como tal. Para servirte, Javier. Creo que ya no hay ninguna pregunta, ¿verdad, Denise? Sí, hasta ahorita vamos, bueno, ya no ha habido más. Tú me dices si aquí detenemos ya la sesión. Si nos despedimos, esperamos un minutito más. Tú me dices. Yo creo que ya. Cualquier duda, igual, equipo, por favor, manden un mail, mándenos un mensajito, un WhatsApp, una llamadita, con todo gusto lo podemos revisar. Cada escenario de sus ambientes es diferente, entonces las necesidades pueden ser diferentes y tendríamos que hablarlos y entenderlos para poder sugerir lo mejor, ¿va? Entonces, por favor, con toda confianza, o sea, sin ningún tipo de compromiso, la idea es realmente que entendamos y a lo mejor lo pueden plantear para un escenario más al futuro, excelente, ya tienen los precedentes que necesitan, cómo lo van a hacer, ¿verdad? Pero ahorita simplemente es como entender y ayudarles a sugerir, ¿verdad? De mi Excelente. lado sería todo, les agradezco muchísimo la atención, las preguntas, aquí estaremos al pendiente. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Y bueno, nos pondremos en contacto con ustedes terminando para compartirles la presentación, igual también la grabación de la sesión. Y si tienen cualquier otra duda o comentario, igual seguimos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.